donde se encuentra el límite entre ser uno mismo y fingir ser alguien más, o mejor dicho, cuando nuestro medio, nuestra crianza, toda la información recibida en nuestra vida, nos define a actuar en consecuencia. Somos quienes queremos ser o somos el producto de toda nuestra historia personal, más un poco de reflexión, conformismo, rebeldía y originalidad. Entonces, a la hora de definir si un gusto popular es una moda seguida por una mayoría, se puede entender que esta mayoría es de clase baja, ya que numéricamente son la mayoría de la población mundial. Pero el gran pero en esto es que existe una estética muy guionada de sectores pudientes en cuanto a qué modismos y pasos seguir, haciendo que lo popular sea algo ficticio pero tan real y aceptado socialmente, que hay un acuerdo tácito, implícitamente inconsciente de que es lo correcto a realizar. Ya que claro, el humano es un ser inconsciente, tiene reglas introyectadas, conceptos para manejarse en la vida, pero está en un automático. Ese automático es el inconsciente y a su vez es colectivo, ya que lo compartimos, no todo obviamente, pero sí una buena parte de los códigos y valores que nos hacen pertenecer y ser rechazados de determinados grupos. Entonces, retomando la idea de lo popular, es algo que se comparte por una mayoría de personas, que sin embargo puede ser guionado. Por ejemplo, las modas de la ropa. Existieron momentos históricos cuando los zapatos de cuero eran la norma establecida, ya que eran más barato de producir. Cuando se inventaron las zapatillas, hubo una guerra entre ellas hasta que predominaron las zapatillas. Sin embargo, hay ciertos sectores que usan zapatos como modas, pero también sectores que usan zapatillas con las mismas intenciones. Sobra decir que las comodidades de este tipo de calzados son bien conocidos, y que su uso para determinadas actividades físicas resulta extraña, si no adecuan con el calzado. Cuando la clase media quiere hacérsela popular en su idealización del pobre, muchas veces comete el pecado de copiar sin reflexionar y solo se guía por lo estético. Por ejemplo, en la Argentina, la clase media cree que los pobres o clases más humildes, como les gusta decir, les gusta el fútbol, siempre se visten con ropa deportiva, ya que es más barata y un largo y simplista, etc. Las personas son más complejas que eso, pero el problema surge cuando la vida no se adapta a la idealización y por ello que surgen dificultades, que en realidad se repiten, es decir, no es algo nuevo que una idealización choque contra el muro de la realidad. Hay millones de casos así en la vasta historia, pero siempre caemos en la misma. El humano es el único animal que comete los mismos errores consciente, inconscientemente, y enseña a los demás a cometer ese error. Entonces, que tener idealización, que tener una vara alta es perjudicial, ya que nunca se adecuada a la realidad porque lo seguimos haciendo. Sería la pregunta. Puede ser, y como se dijo en este texto, que somos animales inconscientes, sí es una posibilidad, pero esa respuesta no llena, además de pedalear en el aire, ya que si por más que seamos inconscientes también hay una conciencia que es consciente, valga el juego de palabras de las contradicciones que surge de su parte más interior. Entonces es un juego perverso, a veces, que nos gusta decepcionarnos de cómo nuestra idealización choca contra la dura realidad. De vuelta al eje del texto, porque lo popular, o mejor dicho, cuando alguien no se sigue la estética popular, provoca rechazo. ¿Qué genera en el interior de las personas ese rechazo? ¿Odio de clases? Pero ¿cómo puede ser si son de la misma clase? ¿O genera un intento raro de acusar al otro de no ser popular y creerse mejor? Es un fenómeno simple, pero se lo puede complejizar de una forma vasta. Pongámonos prácticos. Si un individuo de clase media acusa a otro de elitista por no seguir los mandamientos de no aparentar ser de clase humilde, ¿qué está diciendo el acusador? Porque si los dos son de clase media, uno es elitista y el otro no. En sí ninguno es ni de clase alta o baja. De ahí proviene la moda de hacerse el pobre para ser popular, o falsa humildad, como se quiera decir. Hay varios elementos interpuestos en eso, desde la culpa de clase, empatía humana, idealización. El problema, como todo fenómeno social, es cuando se desvirtúa o entra en la fase de los excesos y pérdidas de sentido en sí. Por eso se habló en un principio de estética, ya que la estética es aparentar algo, pero en este caso no se va más allá, o si se va es aún un lugar desvirtuado. Es decir, cuando se copia al pobre, se toman elementos que previamente estaban en la teoría, y que son un disfraz de ser pobre, pero no es pobre, es lo que se cree que es serlo. Cuando en la actuación y sobre todo en las películas, vemos lo que creemos que son los personajes, no vemos boxeadores, mecánicos, abogados, no para nada. Lo que vemos son representaciones compartidas por la sociedad de lo que creemos que son boxeadores, mecánicos y abogados. Por ello, cuando personas que se dedican a esos trabajos se burlan y dicen,
No, esa película no me representa, es porque tiene razón. No representa al oficio sino crea una idealización y esta es, en mayúscula, ya que la representación al no ser real necesita imponerse repetitivamente para complementar su falta de realidad y al engañar puede ser confundida con lo real. En resumidas cuentas, cuando alguien real, por gracioso que suena, ya que todos somos reales, pero en este caso cuando alguien es pobre o conoce a gente realmente pobre y discute que la estética de hacerse el popular es una falacia. Se lo acusa de no ser popular, como si eso tuviera algún significado, porque de vuelta a alguien de clase media o media alta, acusa al otro de no ser popular y es medio una contradicción. Además surge la gran pregunta que tal vez siempre rondo el texto. ¿Qué es lo popular? Con esa pregunta cierro ya que no tengo una respuesta adecuada.